Bueno, en los últimos días, más allá de la situación conocida por todos y todas sobre el sistema eléctrico y las deficiencias que presenta para la población, hemos vivido y visto algunos episodios particulares que por supuesto llaman la atención de la población. Episodios que además no son novedad, han sido recurrentes. Por Correcto. ejemplo, este que ha sucedido en el centro comercial Ciudad Chinita, más específicamente, Ujú. que hace algunos años cobró la vida de una persona Cierto. y que a raíz de eso, la medida de seguridad que tomó el centro comercial fue construir unas paredes en la parte frontal de estos generadores eléctricos que tiene el centro comercial. Usted nos dirá específicamente cuál es su nombre, pero se ha repetido en días Sí. pasados que uno de estas instalaciones, por las razones que ya vamos a conversar, termina incendiándose, termina además echando aceite caliente a Correcto. su alrededor, poniendo en riesgo no solamente instalaciones físicas y pudiendo generar daños materiales, sino poniendo en riesgo si hubiese habido alguna persona alrededor, seguramente también pudo haber causado alguna lesión. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se produce? En principio, para entender el hecho. ¿Qué Ok. provoca que una instalación de esta empiece a echar fuego o a echar aceite caliente a su alrededor? ¿Cómo se llega a una situación como esa? Básicamente, y como punto principal de este tipo de fallas en transformadores, se debe a dos cosas: falta de mantenimiento y el cuidado del mismo. ¿Ok? Em, Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Ok? En la parte de los transformadores es eh, cuando existía la política de Enelven, hacía mantenimiento a lo que eran las líneas principales con inyección de agua Cuando veíamos estos camiones eh, con el chorro con de los agua a la rociadores. manguera. Correcto. Eso no es agua solamente, eso tenía otros químicos este, eh, buenos para poder limpiar lo que se llaman los aisladores. Otra falla es también la falta de coordinación, la capacidad que tienen los fusibles para dispararse ante una falla, un evento, un cortocircuito. Eso es lo que es básicamente eh, las dos casos importantes dentro de lo que es una falla eléctrica. Este ¿Ok? segundo es lo que llaman, o es parte de lo que llaman el sistema de protección. Sí, correcto. Todos los transformadores instalados en Venezuela tienen aguas arriba. Cuando decimos aguas arriba es una línea de 13.800 kilovoltios, ¿ok? Que alimenta un transformador y por transformación, valga la redundancia, alimenta nuestros hogares, residencias, fábricas, ¿ok? Estos fusibles en la parte alta tienen que estar bien coordinados para que, en caso de un evento como el que ocurrió en el Ciudad Chinita, pueda despejar la falla y evitar cortes o evitar este tipo de inconveniente. Okay, eso es lo que básicamente la... ¿Cómo funcionan esos sistemas de protección, especialmente en las condiciones actuales nuestras, donde son recurrentes, por ejemplo, las fluctuaciones en el servicio eléctrico? Bueno, normalmente se tiene que calcular en base a cada transformador. Cada transformador es típico. Cada uno tiene que tener su valor de corriente del fusible como tal, ¿ok? Para generar el corte debido para evitar esa falla. Entran otros valores como el nivel de cortocircuito, el mantenimiento que haya existido. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Por ejemplo, en nuestros hogares, ¿cada cuánto hacemos nosotros mantenimiento? Es muy extraño. Tú Hablar de estás mantenimiento eléctrico. general, estoy hablando general. O sea, la electricidad tiene, a diferencia de la parte mecánica, no tiene esa propiedad que puedes hacer que correctivo, ¿ok? Claro, existen ahora sistemas, por ejemplo, estudios como termografía, cromatografía de transformadores que uno puede ir haciendo un análisis. Igual que una persona que cuando va a un médico, lo primero que le hacen es sacarle la sangre,
al sacarle la sangre, tú puedes ver los valores. Ujú. Igual, todo transformador tiene también su histórico. Obviamente, lo que es el tema mantenimiento, a nosotros como ingenieros en la parte de mantenimiento, lo que es la estructura de costos nos ven asociados, siempre nos ven asociados como un costo, no nos ven asociados como un posible no falla, porque eso genera dentro de una empresa, dentro de una emisora de radio, imagínense que Dios no quiera explotar un transformador ahorita aquí y te quedas sin servicio y la producción diferida es bastante fuerte y elevada. Entonces, Ahora, ¿cada cuánto se tiene, cómo se miden los tiempos de mantenimiento? Eso tiene que ver con horas de uso, eso tiene que ver con tiempo indistintamente del uso, eso tiene que ver con calidad de la energía con la que se trabaja, con qué elementos, porque uno, para tratar de hacerlo comprensible para todas y todos, cierto. a uno cuando hace el cambio de aceite del carro, le dicen, o a los 300.000 kilómetros, y si no Correcto. tienes marcador, calculan que más o menos sea a los 3 meses. Uno va como teniendo algunos parámetros Correcto. de cada cuánto hay que hacer un cambio de aceite. Correcto. Bueno, en estos sistemas, ¿cómo sabemos cuándo toca, cuándo corresponde hacer mantenimiento y qué tipo de mantenimiento se hace? Ok, mira, en la parte de transformadores, que es nuestro tema de conversación, existe, como mencioné anteriormente, es la cromatografía. Hacen una extracción de aceite, ¿ok? Y determinan todos los valores que tienen, gases, agua, y otros valores que puedan estar dañando el transformador, ¿ok? Que puedan estarlo dañando, ¿ok? Hay una norma que es la IEEE C371290, si mal no me recuerdo. Él te estipula allí cada cuánto tiempo debes tú realizarle un mantenimiento. Típicamente debería ser anual, dependiendo de las cargas que tú estás sometiendo un transformador, ¿ok? Puede ser una vez al año, puede ser cada 2 años. Pero si nosotros, como dueños del transformador, y digo dueño entre paréntesis, porque nos prestamos del servicio, Ujú. por ejemplo, como el centro comercial, ¿ok? Tiene que hacerle como especie de un histórico, ¿ok? Una carpeta en donde tú hoy, 22 de mayo, ¿correcto? Hoy es Perdón, 26. 26 de mayo, hacemos un cálculo y decimos, ok, le tomamos la muestra, hicimos esto y tuvimos estos resultados. Ok, vamos a ver qué pasa de aquí al 26 de mayo del próximo año. A ver cómo es el comportamiento. Y en base a eso, puede irse estirando o reduciendo el mantenimiento. Típicamente, voy a volver a hablar nuevamente de la parte mecánica. Existe lo que llaman el MTBF, que es las fallas frecuentes o el tiempo de vida que puede tener un Lo que equipo. llamamos normalmente la vida útil. La vida útil, correcto. Igual que en una llanta, igual que te dicen 2 años promedio, o 50.000, 100.000, 200.000 kilómetros promedio. Ok, igualito, idénticamente, igual. Entonces, en la parte de transformadores lo estableces la norma bajo una tabla. ¿Ok? Esa tabla te dice a ti cada cuánto tienes que hacer esa prueba de mantenimiento. Otras, por ejemplo, que pueden incluirse allí, no es solamente colocar un transformador, colocar lo que es el muro de fuego, ese es un muro cortafuego, ¿ok? Y hacer limpieza, no solamente es eso, es también hacer el apriete como tal de los terminales, porque la energía, pese de que no se ve la falla, se puede sentir. ¿Ok? Se escucha, Se escucha. hace ruido, ¿verdad? Sí, señor. Estamos conversando cada cuánto y cuáles son los parámetros para hacer mantenimiento a un transformador, que es básicamente de lo que estamos hablando a raíz de lo que ocurrió en el centro comercial Ciudad Chinita y que hemos visto quizás en algunos postes de luz. Dice la comunidad, ese transformador está echando aceite, ¿no? Ajá. Se ha vuelto común en estos días. Dice, al menos cada año, anualmente hay que hacer una revisión para ver si necesita, si no necesita. Y hay unos manuales de fábrica que indican más o menos cuál es la vida útil de estos componentes, si es que esa es la Correcto. palabra correcta para referirse a ellos. Eso se supone que es una tabla hecha para soportar condiciones normales. ¿Cierto? En las condiciones en las que vivimos en Venezuela, donde podemos tener en un día 8, 7 fluctuaciones en el servicio o ninguna, ¿verdad? Porque además es impreciso, varía por día.
además de los cortes de energía eléctrica, habría que pensar en otro plan de mantenimiento, habría que tomar otras medidas para saber cada cuánto hay que revisar este tipo de instalaciones, de componentes. Mira, sí es correcto. Es bastante interesante lo que estás mencionando, ¿no? Porque nosotros en nuestros hogares a veces tenemos los transformadores a vista. O sea, que podemos visualizar cómo se está comportando el transformador. Por ejemplo, podemos observar deterioro por óxido en la parte externa del transformador o a veces unas ligeras manchas que se ven, que eso ya empieza a ver lo que es el cierre como tal, el cierre hermético que tiene el transformador, empieza a degradarse como tal. Lastimosamente, nuestra calidad de energía no está óptima. Estas fluctuaciones de voltaje afectan considerablemente el transformador. Consideran porque hay tensiones que pueden llegar a valores por encima del nominal del transformador y esto degrada el equipo y degrada en sí el aceite. Entonces, el tiempo que establecen estas tablas por la parte de manufactura o por parte del fabricante tienen que reducirse, bajarse considerablemente para estarle haciendo pruebas como tal. Okay, cuando ya un transformador empieza a generar este comportamiento, por ejemplo, gotear aceite, o cuando hacen ruido, pues una vez se va caminando por una calle y escuchan zzzz, y va buscando y resulta que es el poste que tiene en la esquina, que es el que suena así. ¿Qué habría que hacer cuando empieza uno a notar como vecino? No se va a encaramar el poste para resolverlo, pero ¿eso ya es una alerta, ya eso es un indicio o es parte normal del funcionamiento del sistema? Acuérdate que la polución es nuestro factor principal, vivimos en costa y por eso antes existía esta parte de mantenimiento por parte de lo que era en el BEN, con estos camiones de agua. Esto ayuda considerablemente a bajar un poco el tiempo de mantenimiento a un transformador, pero se hace necesario eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Es a través de la APP solicitar de que hagan esto, pero lastimosamente ahorita no lo están haciendo. Espero esto no cause ningún tipo de inconveniente, pero sí, es necesario estar pendiente uno con su transformador en su hogar, en residencia y hasta empresa como tal, estar pendiente. Obviamente, esto de estas fallas, cuando escuchas este tipo de zumbido, normalmente es en el aislador donde está haciéndose este tipo. Es una corriente de fuga que se está creando para llegar a hacer la falla. Ahí es donde tiene que volver a intervenir el fusible de protección. Y en esta integración, en esta composición de componentes eléctricos y de transformadores, ¿qué variedad vemos en Venezuela? Porque una cosa son los que están en los postes que alimentan residencias, otra cosa son estos, el que pasó con Ciudad Chinita. ¿Hay algún otro tipo que se utiliza para edificios? ¿Cómo distinguir cuáles son transformadores y cuáles son cajas vacías? Porque a veces uno ve el estante, Cantebé tenía sus cajetas también y no sé qué. ¿Cuáles son instalaciones eléctricas que deben ser chequeadas periódicamente? No sé si maneja ya esa información también de quién es responsabilidad. ¿Es del centro comercial? ¿Es de Corpoelec? ¿Es conjunta? En términos de quién se hace cargo de llevar el monitoreo, de hacer el control, de hacer esos chequeos anuales para garantizar el óptimo funcionamiento de estas instalaciones. Mira, existen dos tipos de transformadores, o varios tipos de transformadores. Vamos a hablar en la parte de lo que es distribución, que es la carga que tenemos nosotros instalada. Existen los tipos de poste, que es el que normalmente lo ves instalado en poste, y hay otros que llaman el pad mounted, que es el verde típico, que es como lo que cargan los centros comerciales, a veces los mismos tipos residenciales, todos esos son transformadores. Mantenimiento lo tiene que hacer tanto Corpoelec como el residencial o la empresa de comercio. El condominio, el que sea responsable. ¿Qué sucede? Según el Código Eléctrico Nacional, COBENIN, establece que nuestra responsabilidad como usuario debe llegar hasta aguas abajo del medidor. O sea, es decir, hasta los dos cablecitos que entran abajo del medidor. Ya de ahí para allá
corresponde a la entidad que es prestadora de servicio eléctrico. ¿Ok? Es decir, yo no puedo cambiar un transformador de esos como me parezca o como lo pueda pagar, sino que tengo que tener autorización y Tiene, acompañamiento de Corpoelec. tiene que hacer el acompañamiento con Ujú. Corpoelec, Amparo. Es ahorita, creo que es la entidad ahorita que está haciendo las autorizaciones para eso, como condominio y para uno resguardarse de una posible o eventual falla a futuro que pueda estar pasando. Existen muchas empresas aquí en Venezuela que hacen ese tipo de servicio. Vienen, te entran a tu condominio, hacen obviamente con la solicitud, con el permiso autorizado por parte de Corpelec, porque cada vez que tú vas a hacer apertura de un fusible o quitar carga, Corpelec se da cuenta. Se da cuenta porque existen su parte de monitoreo. Ok. ¿Ok? Eso está automatizado, digo. Automatizado, sí, en Caujarito. Ellos ven cuando se está quitando un sistema o cuando cae un sistema, ellos observan todo, eso es lo que llaman el mímico de información. Y tú tienes que tener esa autorización por parte de Corpoelec. Ellos al bajar eso, ya aguas abajo le corresponde a la entidad que vaya a hacer el cambio y te coloca un transformador mientras tanto. Entonces, luego de eso hace lo que es el mantenimiento debido al transformador y vuelve a instalártelo otra vez como tal. ¿Cuáles son, digamos, el margen de tiempo para tomar decisiones cuando uno sospecha que hay algo que está fallando? Tiene que ser inmediato. Tiene que tomar la decisión inmediata. Ir hasta Amparo para que por favor te hagan el reemplazo, solicitarlo, ¿ok? Porque tú no puedes esperar, vuelvo y te digo, o sea, en mecánica tú puedes escuchar cuando hay la falla. En cambio, en electricidad ya la falla es cuando ya es irreversible, ¿ok? ¿Cuál es el mantenimiento? El que mencioné al principio. Hacerle pruebas de cromatografía, pruebas al transformador cuando está en vacío, otras pruebas correspondientes en la parte del mantenimiento como tal. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por acompañarnos. ¿Alguna página web, alguna lectura de recomendación que le permite a la audiencia tener alguna orientación o alguna cuenta en redes sociales que le permita comprender mejor estos contenidos? Mira, yo sigo un señor que es de Argentina, el Angelito, muy bueno, explica muy bien lo que es la parte de la electricidad en YouTube. Muy bueno el señor, como explica para nosotros ahora que tenemos esta herramienta que es YouTube, es bastante buena, Muy bastante didáctico. útil y bastante útil. Nuestros tiempos teníamos que sentarnos en biblioteca, pero es bastante interesante con este señor cómo aprendes la parte de electricidad. Te la da a un nivel que tú, a lo mejor como comunicadora social, sabes lo que es la electricidad, pero te la puede explicar mucho mejor.